Hoy vamos a hablar de un hombre cuya historia ha resonado a través de los siglos, una figura que encarna la resiliencia y la fe inquebrantable frente a la adversidad más extrema. Su nombre es Job, y su relato no es solo una historia antigua, es una lección atemporal sobre la fortaleza del espíritu humano. Prepárense para conocer la increíble historia de Job, el hombre que la historia jamás olvidará. Imaginen a un hombre que lo tenía todo. No hablamos solo de riqueza material, aunque ciertamente era inmensa. Job era un hombre de gran prestigio, respetado por todos en su tierra. Tenía una familia numerosa y hermosa, con 7 hijos y 3 hijas, que eran su mayor orgullo. Sus posesiones eran legendarias, miles de ovejas y camellos, cientos de yuntas de bueyes y asnas y una multitud de siervos. Vivía en la tierra de Uz, y la Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era, en todos los sentidos, un hombre bendecido. Pero, como a menudo sucede en las grandes historias, la tranquilidad no dura para siempre. La narrativa bíblica nos cuenta que, en una escena celestial, Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la integridad de Job. Sugiere que la piedad de Job no es genuina, sino que es simplemente el resultado de su prosperidad. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pregunta. Quítale todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Y así, con el permiso divino, comienza una serie de calamidades que desafiarían la fe de cualquier ser humano. En un solo día, la vida de Job se desmorona de una manera inimaginable. Un mensajero llega corriendo, sin aliento, para informarle que unos sabeos han robado sus bueyes y asnas y han matado a sus siervos. Apenas termina de hablar, llega otro con noticias aún peores. Un fuego ha caído del cielo y ha consumido a todas sus ovejas y a los pastores que las cuidaban. La tragedia se intensifica. Un tercer mensajero anuncia que los caldeos han formado 3 escuadrones, han robado sus camellos y han asesinado a más de sus siervos. El golpe de gracia, el más devastador de todos, llega con el cuarto mensajero. Mientras sus 10 hijos celebraban en casa de su hermano mayor, un gran viento del desierto azotó la casa, derrumbándola sobre ellos. Todos, sin excepción, habían muerto. Piensen en ese momento. En cuestión de horas, Job pasó de tenerlo todo a no tener absolutamente nada. Perdió su fortuna, sus medios de vida y, lo más doloroso, a todos sus hijos. ¿Cómo reaccionarían ustedes? La respuesta de Job es uno de los momentos más poderosos de la literatura universal. Se rasgó el manto, se rapó la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo estas famosas palabras: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». En todo esto, nos dice la Escritura, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Satanás vuelve a presentarse ante Dios, argumentando que mientras Job conserve su propia salud, su fe se mantendrá. Toca su hueso y su carne, dice, y verás si no blasfema contra ti. Entonces, Job es afligido con una sarna maligna, llagas dolorosas que cubren su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se sienta en medio de cenizas, rascándose con un trozo de teja, en un estado de miseria absoluta. Su propia esposa, viéndolo en tal agonía, le dice: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero la respuesta de Job es igualmente asombrosa. Le responde: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» Una vez más, a pesar del dolor insoportable y la desesperación, Job se niega a pecar con sus labios. Es aquí cuando entran en escena sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar.
Al enterarse de su desgracia, viajan para consolarlo. Al verlo, apenas lo reconocen. Su dolor es tan grande que se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque ven que su sufrimiento es inmenso. Este silencio inicial es un acto de compasión profunda. Sin embargo, cuando finalmente se rompe el silencio, comienza un largo y complejo debate filosófico y teológico. Job, en su angustia, maldice el día en que nació. No maldice a Dios, pero sí lamenta su existencia, cuestionando por qué se le da vida a alguien que solo va a sufrir. Sus amigos, aunque bien intencionados, operan bajo una teología simplista, la creencia de que el sufrimiento es siempre un castigo directo por el pecado. Uno por uno intentan convencer a Job de que debe haber cometido alguna falta secreta para merecer tal castigo. Le instan a arrepentirse para que Dios lo restaure. Elifaz basa sus argumentos en una supuesta visión espiritual, Bildad en la tradición, y Zofar en una lógica dogmática. Pero Job se mantiene firme. Él sabe que no es un pecador empedernido que merezca tal destino. Defiende su inocencia, no desde el orgullo, sino desde la convicción. El diálogo con sus amigos ocupa la mayor parte del libro de Job. Es un intercambio poético y profundo sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y los límites del entendimiento humano. Job no tiene respuestas, pero se aferra a su fe y a su deseo de poder presentar su caso directamente ante Dios. Anhela entender el porqué. Después de los discursos de sus amigos y las apasionadas defensas de Job, aparece un personaje más joven, Eliú. Él argumenta que el sufrimiento puede ser también una forma de disciplina y purificación, no solo un castigo. Ofrece una perspectiva ligeramente diferente, pero la pregunta fundamental de Job sigue sin respuesta. Y entonces, finalmente, Dios mismo responde, pero no de la manera que Job esperaba. Desde un torbellino, Dios no le da a Job una lista de razones para su sufrimiento. No le explica el acuerdo celestial con Satanás. En cambio, le hace a Job una serie de preguntas retóricas que exponen la inmensidad de la creación y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? A través de 2 capítulos, Dios despliega la majestuosidad del universo, las estrellas, el mar, los animales salvajes, demostrando que sus planes y su sabiduría están mucho más allá de la comprensión humana. El mensaje no es «sufriste por esto», sino «yo soy Dios y tú no. Confía en mi soberanía, incluso cuando no entiendas». La respuesta de Dios humilla a Job, no porque se sienta culpable, sino porque reconoce la grandeza de Dios y su propia limitación. Job responde, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Este arrepentimiento no es por un pecado que causó su sufrimiento, sino por su presunción al cuestionar a un Dios cuyo poder y sabiduría son infinitos. Y aquí viene el giro final, la restauración. Dios reprende a los 3 amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud, como sí lo hizo Job. Les ordena ofrecer un sacrificio y le pide a Job que ore por ellos. Y el texto dice que quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y la restauración fue completa y abundante. Dios le dio a Job el doble de todo lo que había tenido antes. Nuevamente tuvo miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, y lo más importante, tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. La Biblia incluso destaca la belleza de sus nuevas hijas, dándoles nombres y señalando que no había mujeres tan hermosas en toda la tierra. Job vivió 140 años más, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió viejo y lleno de días.
La historia de Job no es una fórmula matemática que nos dice que si sufrimos, seremos recompensados el doble. Es mucho más profunda. Es un testimonio de que la fe puede resistir las pruebas más oscuras. Nos enseña que está bien hacer preguntas difíciles en medio del dolor, pero que la respuesta final no siempre es una explicación lógica, sino un encuentro con la soberanía y la bondad de un Dios que está en control incluso cuando todo parece fuera de control. La historia de Job sigue siendo relevante porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a nuestro propio ¿por qué? Su vida nos recuerda que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino aferrarse a la esperanza y la fe en medio de él. Por su integridad, su honestidad brutal y su fe inquebrantable, Job es, sin duda, un hombre increíble que la historia y la humanidad jamás olvidarán. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más contenido que alimenta el alma. Nos vemos en el próximo video.